¿Cuáles son las películas de ciencia ficción más locas de los años 80 que sorprendieron al mundo? En los años 80, la ciencia ficción no solo quería entretener, quería llevarnos al límite. Mientras el mundo se dejaba seducir por luces de neón, héroes musculosos y futuros brillantes llenos de optimismo tecnológico, unas pocas películas se atrevieron a mostrar algo más oscuro. Un espejo retorcido del progreso humano. Historias que en su momento parecieron excesivas, incomprendidas, incluso perturbadoras. Hoy se sienten más vivas que nunca. Estas no son simples películas. Son pesadillas tecnológicas que cruzaron el tiempo para preguntarnos hasta dónde éramos capaces de llegar. ¿Y qué ocurría cuando la ciencia dejaba de tener límites? Número 10. From Beyond, 1986. La película que demuestra qué ocurre cuando la curiosidad científica deja de ser virtud y se convierte en condena. Basada en un relato de H.P. Lovecraft, From Beyond sigue a dos científicos que crean la máquina resonador, un dispositivo que estimula la glándula pineal y permite ver criaturas de otra dimensión. El problema es simple: si tú los ves, ellos también pueden verte. Y no les gusta ser observados. Lo que sigue es un festival psicodélico de mutaciones viscosas, carne que se estira y se derrite, cuerpos que ya no tienen forma humana, criaturas que parecen pesadillas con textura. Los efectos prácticos son tan grotescos que aún hoy incomodan. Todo se siente húmedo, pulsante, vivo, como si la película quisiera tocarte. From Beyond no es solo sci-fi, es una advertencia sobre el hambre humana de conocimiento ilimitado. Porque al final, lo más aterrador no es el monstruo, es lo que la ciencia despierta dentro de nosotros. Número 9. The Toxic Avenger, 1984. ¡Mira lo que has hecho, payaso! La película que destruyó todas las reglas y luego usó los restos como arma. Toxic Avenger es una mezcla imposible que solo podían hacer en los 80. Gore extremo, humor idiota, crítica social, mutaciones radioactivas, violencia caricaturesca. La historia comienza con Melvin, un conserje torpe que es humillado y arrojado a residuos tóxicos. En lugar de morir, renace como un monstruo musculoso decidido a limpiar la ciudad, a golpes. Es repugnante, es absurda, es ridícula, es completamente genial. Debajo de toda la mugre, la película critica la contaminación, la corrupción política, las farmacéuticas, la violencia desmedida en los medios. Troma Films creó una obra tan extrema que se volvió inmortal. Un recordatorio de que la ciencia ficción también puede ser grotesca, sucia y profundamente divertida. Número 8. The Abyss, 1989. James Cameron se lanzó al océano y volvió con una obra maestra que nadie esperaba. The Abyss comienza como un thriller claustrofóbico en una estación petrolera submarina. Pero, cuando la tripulación descubre una inteligencia no humana viviendo en las profundidades, la historia cambia por completo. Los 80 nos dieron muchos aliens, pero ninguno como este. Los efectos del agua viviente fueron tan revolucionarios que literalmente abrieron la puerta para la tecnología que Cameron usaría después en Terminator 2. Lo que hace The Abyss tan poderosa es su mezcla de maravilla cósmica, peligro humano, tensiones psicológicas, contacto extraterrestre que no es amenaza, sino espejo. Al final, Cameron convierte la oscuridad del océano en un espacio sagrado, una metáfora de lo desconocido que espera bajo cada decisión humana. Número 7. Altered States, 1980. Pocas películas capturan la locura científica tan intensamente como esta. Altered States sigue a un investigador obsesionado con alcanzar estados primitivos de conciencia mediante tanques de aislamiento, drogas psicodélicas, experimentos ilegales. Pero sus viajes no solo alteran su mente, alteran su cuerpo, literalmente. Cada escena es una espiral hacia la desintegración biológica y espiritual. Una mezcla de surrealismo, simbolismo religioso, evolución reversa, visiones alucinantes. La película mezcla ciencia y misticismo hasta que se vuelven indistinguibles. ¿La conciencia humana es un avance o un accidente evolutivo? Altered States no responde, porque su objetivo es otro: obligarte a mirar qué tan delgada es la frontera entre iluminación y demencia. Número 6. Robocop, 1987. La sátira más brutal del capitalismo disfrazada de película de acción.
Paul Verhoeven tomó el concepto de un policía robot y lo transformó en una de las críticas sociales más feroces de los años 80. En un Detroit devastado por el crimen y controlado por corporaciones, un oficial es asesinado y reconstruido como un producto, una mezcla de carne, acero y obediencia. Pero lo que nadie esperaba era que el hombre debajo del metal todavía estuviera vivo y recordara. RoboCop combina violencia extrema con humor negro para lanzar sus dardos contra la privatización del Estado, el abuso corporativo, el sensacionalismo mediático, la deshumanización tecnológica. Lo más impactante es cómo anticipó el futuro. Policías con cámaras corporales, empresas que manejan seguridad pública, IA tomando decisiones sobre justicia, propaganda disfrazada de entretenimiento. Verhoeven vio venir un mundo donde la tecnología promete orden, pero exige obediencia. RoboCop no es solo un héroe, es un mártir del futuro que construimos sin querer. Número 5. The Fly, 1986. El romance más repugnante y devastador del cine. David Cronenberg tomó un clásico de los 50 y lo transformó en una espiral de mutación corporal y tragedia emocional. Jeff Goldblum interpreta a un científico brillante cuyo experimento de teletransportación sale mal, muy mal. Una mosca entra a la cápsula, y el resultado es una transformación lenta, grotesca y profundamente humana. El horror no está solo en la carne que se deteriora, está en la pérdida de identidad, la corrupción del cuerpo, el amor que observa impotente la mente que se disuelve antes que la piel. Los efectos prácticos siguen siendo de los más perturbadores en la historia del cine, pero debajo de todo ese vómito ácido, piel derretida y huesos que se desprenden, hay una historia de amor, una tragedia griega envuelta en tejido mutante. Cronenberg nos recuerda que la ciencia no destruye al monstruo interno, solo le da forma. Número 4. The Dead Zone, 1983. Una visión fría, silenciosa y devastadora del destino humano. Basada en la novela de Stephen King y dirigida por Cronenberg, The Dead Zone sigue a un hombre que despierta de un coma con un don que nadie debería tener. Puede ver el futuro de una persona solo tocándola, pero este poder no es bendición, es condena. Cada visión revela muertes inevitables, tragedias personales y, finalmente, un futuro político tan oscuro que lo obliga a tomar una decisión imposible. Christopher Walken ofrece una actuación desgarradora, la mirada de un hombre que ve demasiado, que sabe demasiado, que sufre porque comprender el futuro no significa poder cambiarlo. La película explora el peso moral del conocimiento, la desesperación de ver el destino ajeno, el miedo a convertirse en instrumento del futuro, la soledad del que entiende lo que otros niegan. No hay criaturas mutantes ni explosiones. El terror aquí es psicológico, silencioso, helado. The Dead Zone es una de las películas más subestimadas de los 80. Una reflexión oscura sobre el poder, el destino y los monstruos que se esconden en la política. Más aterradora que cualquier alien. Número 3. Critters, 1986. La película que demostró que el terror también podía ser adorablemente asesino. En los 80, las criaturas pequeñas estaban de moda, pero Critters llevó esa tendencia a un nivel completamente distinto. Estos no eran simples monstruitos, eran alienígenas carnívoros, inteligentes, veloces y con una actitud punk que los volvía tan peligrosos como divertidos. La historia comienza cuando los Krites escapan de una prisión intergaláctica y aterrizan en una granja de Kansas. Desde ahí, todo se convierte en un festival de caos. Bolas de pelo que ruedan y devoran, púas venenosas disparadas como dardos, diálogos extraterrestres subtitulados, explosiones gratuitas y 2 cazarrecompensas mutantes capaces de cambiar de rostro. Critters no intenta asustarte a la manera tradicional. Su magia está en su tono, una mezcla perfecta entre terror, comedia absurda y sci-fi desvergonzado, típica de los videoclubs de los 80. Lo que pocos notan es cómo la película satiriza el miedo estadounidense a las invasiones, la paranoia rural y la obsesión con el peligro externo. Todo envuelto en peluches homicidas que parecen haber salido de una pesadilla de Jim Henson. Critters es una carta de amor al cine caótico, impredecible y absolutamente divertido. Una obra que demuestra que no hace falta un monstruo gigantesco para crear terror. Basta un bicho del tamaño de un gato con mucha hambre. Número 2. Communion, 1989. La película de abducciones más incómoda, surreal y psicológicamente perturbadora del cine ochentero.
Basada en las experiencias reales del escritor Whitley Strieber, Communion no es una historia de extraterrestres al estilo Hollywood. Es algo mucho más íntimo, extraño y profundamente humano. Christopher Walken interpreta a Strieber en una actuación que mezcla vulnerabilidad, delirio y comedia involuntaria. Es imposible apartar la vista de él, porque nunca sabes si está a punto de llorar, huir o bailar con un alien azul con máscara de plástico. La película evita las típicas explicaciones científicas. En vez de eso, explora la memoria fragmentada, la duda entre trauma y revelación, las crisis de identidad, el temor a perder el control de tu propia mente. Las escenas de abducción son algunas de las más inquietantes del cine, no por efectos choqueantes, sino por su tono onírico, casi teatral. La incomodidad no proviene de los extraterrestres, sino de la incertidumbre total del protagonista. ¿Fue real? ¿Fue psicológico? ¿Fue una mezcla de ambos? La película nunca responde, porque su pregunta central no es ¿qué ocurrió?, sino ¿qué hacemos cuando la realidad deja de ser confiable? Communion es una experiencia única, extraña y profundamente perturbadora. Un retrato del miedo a lo desconocido, especialmente cuando lo desconocido está dentro de nosotros. Número 1. Leviathan, 1989. La joya submarina de horror sci-fi que combinó Alien, The Thing y la paranoia de la Guerra Fría, todo bajo kilómetros de agua. La historia sigue a un equipo de mineros submarinos que descubre un barco soviético hundido. Pero no encuentran tesoros. Encuentran un virus mutagénico diseñado para crear supersoldados, que por supuesto salió terriblemente mal. Lo que sigue es una pesadilla acuática. Cuerpos fusionándose en criaturas monstruosas, mutaciones húmedas y palpables, pasillos inundados, claustrofobia constante, paranoia total entre la tripulación. Cada muerte es más grotesca que la anterior, con efectos prácticos que aún hoy mantienen su impacto. El océano, silencioso y oscuro, se convierte en el monstruo más grande de todos. Más allá del horror, Leviatán critica la ambición militar, la indiferencia corporativa, los experimentos secretos, la explotación humana en ambientes extremos. Es una película que respira tensión, que suda metal, óxido y agua salada, que entiende que el aislamiento absoluto multiplica todos los miedos. Y aunque fue subestimada en su estreno, hoy es reconocida como uno de los mejores ejemplos del sci-fi terrorífico de los 80. Un descenso al abismo donde lo desconocido es mortal y lo humano es aún más peligroso. El lado más loco del sci-fi 80s. Las películas de esta lista no querían ser bonitas, no querían ser populares, querían romper las reglas del género, y lo lograron. Los 80 fueron una década donde el cine se atrevió a mutar cuerpos, romper identidades, mezclar comedia con horror, experimentar sin pedir permiso, crear mundos imposibles con efectos prácticos, explorar miedos que todavía tenemos hoy. Estas películas fueron demasiado extrañas para el mainstream, pero demasiado visionarias para morir. En sus criaturas viscosas, sus máquinas rebeldes y sus mentes fracturadas, encontramos algo más profundo, un retrato del miedo humano a la transformación, la fascinación por lo desconocido y el impulso eterno de desafiar límites, aunque nos destruya. Los 80 no solo nos dieron sci-fi, nos dieron delirios cinematográficos que todavía hoy nos sorprenden, nos perturban y nos hacen preguntar, ¿y si la locura también es ciencia ficción?